Hola a todos, buenas tardes, espero que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, como habíamos quedado en la sesión anterior que tuvo un inconveniente de conexión, les envío las indicaciones para la realización de la actividad de sinopsis y de guión literario. Entonces venimos a la actividad proyecto 3, definición de la estructura de la multimedia. Bien, el objeto de aprendizaje lo encuentran acá, así como la guía. Yo voy a ir al objeto de aprendizaje, que ya lo tengo por este ladito. La primera actividad del objeto de aprendizaje es redactar guiones literarios técnicos según necesidad del cliente. Bien, dentro de ellas la primera evidencia es la sinopsis. Entonces vamos a ver la descripción de la evidencia. Nos dice, el primer paso para definir los aspectos más importantes de la aplicación multimedia es encontrar la idea central de la aplicación y describirla lo más brevemente posible. Por ello, lo invitamos a hacer la sinopsis de su aplicación multimedia, en donde describan un texto que no supere 5 líneas de longitud, ya que el texto está pensado para presentar y contextualizar la aplicación a sus futuros usuarios y por ello no debe ser muy extenso. Se recomienda que sea de fácil lectura y atractivo. Esto es importante, resaltando los aspectos más interesantes de la aplicación. Entonces, yo no sé si ustedes han visto la sinopsis, por ejemplo, de las películas que vienen al reverso de las cajitas cuando se alquilaban las películas. Esos resúmenes tienen la película con lo más interesante, la trama. No nos cuenta al final, pero sí nos cuenta, digamos, hasta cierto punto de la historia. ¿Sí? Es muy corto. Más aún, pues, de una aplicación multimedia, una página web, como es la mayoría de sus proyectos. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Bueno, tenemos entonces nuestro ejemplo de sinopsis. Aplicación multimedia enfocada al refuerzo de las matemáticas de forma creativa, educativa e innovadora, guiada a niños de 6 a 10 años que estén cursando de primero a quinto de primaria, que presenten dificultades en el aprendizaje y comprensión de las matemáticas. Bien, entonces nos están dando las edades, nos están dando cuál es el objetivo principal, ¿sí? Que es el refuerzo, aprendizaje y comprensión de las matemáticas para niños de esas edades, pues que tengan alguna dificultad en el tema. Entonces, como lo ven, es muy resumido, es una actividad muy sencillita y espero que todos la redacten de una forma muy creativa, además pilas con la ortografía y pues con la puntuación. Muy bien. Entonces vamos a seguir nosotros con el guión literario y por qué es importante en la producción audiovisual. Bien, entonces en la producción audiovisual y cinematográfica se le denomina el guión literario a un texto que se presenta de forma narrativa, que se presenta de forma ordenada y sobre todo muy detallada las acciones y los diálogos de una historia concreta, ¿sí? De lo que se quiere contar. Entonces se escriben las frases que más tarde los actores o los narradores van a grabar, ya sea en video o en audio, para darle vida de otras formas. ¿Bien? Las secuencias deben formar el relato, ¿sí? Entonces todo lleva un orden, como les decía hace un momento. Todo debe tener una descripción, pero sobre todo debe llevar un orden cronológico dentro del guión para nosotros saber cómo vamos a organizarlo luego. Bien, el guión entonces está compuesto por planos, escenas y secuencias. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por un plano? Ya lo que habían visto ustedes en fotografías, ¿sí? Entonces es el fragmento más pequeñito del lenguaje audiovisual. Entonces se trata de la acción grabada desde un punto de vista concreto y con un encuadre específico, con todos los conceptos que hemos visto en la parte de fotografía. Entonces, eso pequeñito es el plano. Entonces, una escena ya es un conjunto de planos, ¿sí? Que se desarrolla en un mismo escenario y tiene relación entre sí. Entonces, un conjunto de escenas nos forman una secuencia. ¿Y la secuencia qué es? Es una unidad de acción espacio-temporal con principio y fin que tiene sentido en sí mismo. Entonces, si la aplicamos a la literatura, sería como un capítulo de un libro. Entonces, una secuencia es una parte más grande, ¿sí? Que la escena. Podríamos decir que tiene sentido completo porque a veces tiene inicio, tiene desenlace y tiene fin, ¿sí? Dentro de la historia. No quiere decir que la secuencia sea todo el guión, sino que dentro de la historia hay varias secuencias. Bueno, entonces dentro del guión literario, además del contenido de la historia, ¿sí? De la narración, entonces debemos incluir las orientaciones sobre quién, ¿sí? Sobre qué personaje ingresa, sobre el texto determinado, o sea, qué personaje va a decir qué dentro del espacio, ¿sí? También cuando hay varios actores o locutores se debe indicar la forma, el orden de ingreso, la forma de expresarse, ¿sí? Por ejemplo, si hay una emoción y debe demostrarse, pues debe estar ahí escrito, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, formas de presentar diálogos, ¿sí?
Ustedes han visto que las historias audiovisuales no solamente son, o sea, no pueden ser planas. Nosotros tenemos que demostrar y comunicar los mensajes con emociones también, ¿bien? Entonces hay dos formas de presentar los diálogos en un relato o en un guión literario. Entonces se conoce una como voz in, y es cuando los textos grabados por el actor se hablan directamente frente a la cámara. Entonces nosotros vemos el personaje. Y la otra es la voz en off, cuando el espectador escucha que alguien dice, pero sin ver directamente, como cuando ponen la voz de la conciencia, ¿sí? Que escuchamos solamente una voz, pero no vemos el personaje, o de pronto es otro personaje el que está en pantalla, y escuchamos una voz de alguien que ingresa, escuchamos la voz de alguien que lo llama, en fin, ¿bien? Entonces tenemos esas dos formas de presentar los diálogos. Bien, entonces vamos a ver las partes del guión, pero antes vamos a definir pues, las indicaciones básicas para realizar el guión, ¿sí? Y la primera de ellas es pues tener claro cuál es el problema, cuál va a ser la historia que se va a relatar, tener los aspectos claros, concretos, cuáles son los temas que se quieren contar, cómo se van a contar, ¿sí? Cuál va a ser el estilo. Y tenemos que tener en cuenta también el tiempo, cuándo van a suceder los hechos, el espacio donde van a suceder, los personajes que intervienen, cuáles son las acciones que se van a desarrollar y pues obviamente cuál es el propósito que se quiere lograr, cuál es el mensaje que se quiere transmitir, ¿bien? Entonces dentro de las partes tenemos primero un encabezado, que en el encabezado describimos la información donde sucede la acción, ¿sí? Entonces consta pues de 4 partes. La primera es el número de escena, esto debe estar bien organizado. La segunda, indicar dónde transcurre la acción. Si es un espacio cerrado, entonces usamos la abreviatura INT de interior, y si es un espacio exterior, EXT, ¿bien? Tenemos el tercero, que es el lugar exacto donde transcurre la escena. Entonces, por ejemplo, la biblioteca de la universidad, la casa de Sofía, bueno, todo debe estar absolutamente descrito, ¿bien? La palabra día o la palabra noche para tener claro el tiempo en que se desarrolla. Entonces, estas son como las partes importantes del encabezado y tenemos acá el ejemplo, ¿sí? Entonces, ejemplo encabezado, int, de interior, sala de la casa, día, ¿bien? Entonces, ahí tenemos la primera parte que es el encabezado. Ahora tenemos la descripción de la acción. Entonces, aquí se describen las expresiones de la acción en imágenes. Sonidos, debe estar redactado de forma concisa, con verbos presentes, utilizando mayúsculas para los nombres del personaje y para la descripción. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos están hablando de imágenes, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a trabajar imágenes. De hecho, en un texto literario, al menos pues que sea muy puntual, no se trabajan imágenes. Entonces, vamos a trabajar solamente el texto, la historia, pero pues teniendo en cuenta las diferentes partes y la estructura importante, ¿bien? Entonces, en la descripción de la acción, pues como se describe absolutamente todas las expresiones, se describen los sonidos, bueno, todo. Entonces vamos a ver el ejemplo aquí que es un poquito más claro. Entonces tenemos ejemplo de la descripción. Primero pues este era el encabezado, interior, sala de la casa, día. Luego ahora la descripción. Nos encontramos en el interior de una casa de corredor profundo. Carlos entra caminando con un cigarro prendido en la mano. Se escucha el sonido de sus pasos, ¿sí? Entonces, aunque tenemos acá la parte gráfica, nosotros con esto ya entendemos absolutamente todo. Sabemos que viene alguien, que se escuchan los pasos y sabemos dónde está. Bien, ahora tenemos la descripción del diálogo. Entonces, Carlos empieza, hola Camila, ¿sí? Y esto es muy importante, tenemos el diálogo, pero tenemos también la descripción. Entonces dice Camila, sin voltear atrás, ¿sí? No está mirando, entonces dice, hola. Entonces sabemos que si no voltea atrás es por alguna razón. Bien, aquí nos está reforzando la imagen, pues diciendo, listo, está enojada, ¿bien? Pero digamos que no es necesario, aquí todo debe estar descrito, ¿bien? Entonces tenemos el ejemplo de una escena y venimos otra vez. Interior, sala de la casa, día. Nos encontramos en el interior de una casa, corredor profundo. Carlos entra caminando con un cigarrillo prendido en las manos, escucha el sonido de sus pasos, clac, 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 ¿sí? Se detiene para fumar un poco y soltando al aire hacia el techo. Entra a la sala donde Camila se encuentra muy concentrada frente al televisor, dándole la espalda a Carlos. Entonces aquí ya empezamos con el diálogo. Entonces Carlos dice, hola Camila. Camila sin voltear atrás, como lo vimos hace rato, hola, solo se escucha el programa de televisión en el ambiente. Entonces esto ya nos empieza a decir mucho. Carlos, ¿todavía estás molesta por lo de ayer?
Camila sin voltear. No, porque habría de estar. ¿Bien? Entonces el segundo, bueno, Carlos apaga el cigarrillo con la suela del zapato. Bueno, entonces no te importaría acompañarme. Entonces, como lo ven, simplemente es describir todo. ¿Sí? Nosotros sin ver aquí la imagen podemos entonces, imaginarnos toda la secuencia de todo lo que está pasando. Y vemos la escena 2, donde ya están en el exterior. Sonido de un carro sobre la tierra, frena un pequeño espacio libre en el bosque. ¿Sí? Camila desciende del carro, se estira como liberando el estrés y mira hacia el cielo. Miren que las acciones, las descripciones están entre paréntesis. ¿Bien? Y los diálogos, perdón, están con un guión. ¿Sí? Entonces son cositas como importantes para organizar nuestro guión. Entonces todas las acciones y las descripciones que ustedes quieran van a ir en paréntesis y los diálogos van a tener una comilla. Los nombres van en mayúscula, los nombres de los personajes. ¿Sí? Y también en la descripción, las descripciones importantes también van en mayúscula. Entonces, bueno muchachos, espero que esta explicación les haya servido. Bueno, la actividad, como les decía en la sesión en línea, no se trata de hacer un guión literario sobre una página web, ¿sí? Aunque podríamos hacerlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos guión literario, tenemos guión técnico y tenemos storyboard. Entonces, si hacemos el guión literario sería lo mismo que el guión técnico y lo mismo que el storyboard, ¿bien? Porque pues deberíamos tener la parte gráfica. Entonces, vamos a trabajar una especie de comercial relacionado con el tema de cada uno de ustedes. Entonces, si tienen en el tema de la aplicación adopción de cachorros, pues su historia va a tener que ver con eso. Si tienen en el tema huertas caseras, derechos humanos, bueno, cada uno de sus proyectos tiene características especiales. Entonces van a ser como un comercial, ¿sí? Hablemos de 1 minuto, con diálogos, con personajes, con una historia bien organizadita, en la que ustedes pues refuercen la idea de su aplicación. Esa es la actividad y pues le voy a enviar un ejemplo de sinopsis y de el guión literario. Bien, entonces muchísimas gracias, espero que les rinda y cualquier duda ya saben que me pueden escribir.